La memoria emocional. No iba nada desencaminado Bacon cuando afirmaba que la memoria se ve favorecida por todo aquello que impresione una pasión poderosa, que inspire miedo, por ejemplo, o asombro, vergüenza o alegría. El recuerdo de nuestro primer beso, ese viaje que hicimos o la primera vez que suspendemos un examen son algunos ejemplos en los que advertimos que la memoria se ve fortalecida cuando media la emoción. Esta relación entre memoria y emoción también podemos observarla en el laboratorio. La emoción ejerce efectos diferentes en la memoria, más recuerdos emocionales, cualitativamente más vívidos y con más detalles si los comparamos con la información de carácter neutro. Parece existir un acuerdo en relación con la activación arousal que provocan los estímulos emocionales. A mayor nivel de activación, mejor recuerdo. La relación entre memoria y emoción, mediada por la valencia, positiva o negativa, genera un patrón de resultados más ambiguo. En el laboratorio, el recuerdo y reconocimiento de estímulos emocionales con valencia positiva y negativa suele ser similar, y cuando se han encontrado diferencias han ido a favor de los eventos negativos. Sin embargo, estudios sobre memoria autobiográfica muestran en ocasiones un sesgo hacia los eventos positivos, aunque como ya veremos, esta relación parece estar mediada por la edad. Con respecto a los eventos negativos, se ha observado que los eventos emocionalmente estresantes pueden producir efectos contrarios en la memoria. Por un lado, un recuerdo muy preciso, memoria fotográfica o flashback. Por otro lado, una importante dificultad para evocar el evento, amnesia. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático, TED. Otro debate involucra el recuerdo de la información central y el recuerdo del detalle o información contextual. La emoción podría mejorar la memoria para el contenido central. No parece mejorarla para la información contextual o para la asociación entre la central y la contextual. Por ejemplo, es fácil que recordemos que el otro día en la playa nos encontramos con ese amigo de la infancia que llevábamos décadas sin ver y sin embargo no recordemos qué comimos, el bañador que llevábamos puesto, etc. La interacción entre memoria y emoción es bastante compleja y ocurre a distintos niveles de procesamiento, desde la codificación inicial del evento y la consolidación de las huellas de memoria hasta su recuperación a largo plazo. Un fenómeno ampliamente abordado es el efecto de la memoria congruente con el estado de ánimo. Todos hemos sido conscientes en más de una ocasión de que nuestros recuerdos tienden a ser más positivos cuando nos encontramos felices y más negativos cuando nos encontramos tristes. Este sesgo en el recuerdo facilita el acceso a los recuerdos de determinada naturaleza en función del estado de ánimo. Otro efecto diferente es el de la memoria dependiente del estado de ánimo, en el cual la dependencia entre emoción y memoria se sitúa en el contexto en el que se ha realizado el aprendizaje. Si el contexto en el que se aprende algo implica un estado de ánimo positivo, entonces esa información se recordará mejor si durante la recuperación la persona tiene ese estado de ánimo. Lo mismo ocurriría en estados de ánimo negativo o neutro. Un estudio muy interesante al respecto lo realizaron en los años 90 Age y colaboradores. Introdujeron a los participantes un estado de ánimo agradable o desagradable utilizando música alegre o música melancólica durante la codificación de una serie de eventos. Introdujeron de nuevo diferentes estados de ánimo durante la recuperación de los eventos. Los resultados mostraron que cuando el estado de ánimo durante la recuperación era el mismo que el que habían experimentado durante la codificación, el recuerdo fue mejor, independientemente de que los eventos recordados tuvieran una valencia emocional positiva, negativa o neutra. Pasamos al siguiente punto sobre repaso de mantenimiento y repaso de elaboración. Respecto a la función del repaso, Waugh y Norman, 1965, señalaron que el repaso tenía un doble propósito. Primero, mantener los elementos en un almacén a corto plazo y segundo, transferir la información sobre esos elementos a un almacén a largo plazo más permanente. Este punto de vista fue respaldado por Atkinson y Shiffrin, 1968, quienes argumentaron que la función principal del repaso era la de mantener un pequeño conjunto de elementos en el almacén a corto plazo, mediante la repetición. También que,
Cualquier información en el almacén a corto plazo se transfiere al almacén a largo plazo en algún grado durante su estancia en ese almacén. Aunque esta noción ha recibido un buen apoyo de los estudios que incluyen un procedimiento de repaso, en estos estudios la probabilidad de recuperación de un ítem del almacén a largo plazo variaba directamente en función del número de repasos que recibía el ítem. E investigaciones posteriores han demostrado que existen diferentes tipos de repaso que no son igualmente efectivos para lograr la transferencia entre almacenes. Craig y Watkins, en 1973, pusieron a prueba los efectos de diferentes tipos de repaso en la recuperación posterior de una serie de elementos. Y bueno, aquí tenéis el recuadro 4.3 sobre el estudio de Craig y Watkins. Y también tenéis la tabla 4.1 sobre los resultados, por si queréis parar a leerlo. Punto 4.3.2 Consolidación de la información. Théodule Ribot, en su monografía Les maladies de la mémoire, 1881, describía uno de los fenómenos asociados a la amnesia retrógrada que sufrían algunos de sus pacientes. La ley de Ribot, la cual describe un gradiente temporal en la pérdida de recuerdos que iría desde los recuerdos más recientes a los más remotos. Este gradiente temporal está íntimamente relacionado con la idea de consolidación, tiempo necesario para que los recuerdos se estabilicen y se almacenen de manera duradera. Otros autores también apelaron a este concepto, subrayando la relevancia del factor tiempo para que se estableciera una huella de memoria duradera. William James, en 1890, distinguió entre memoria primaria, que sería de carácter temporal, y memoria secundaria, en la cual los recuerdos de la memoria primaria se estabilizarían para hacerse más duraderos. Ebbinghaus afirmaba que la práctica distribuida era más beneficiosa para el aprendizaje que la práctica masiva, reforzando la idea de que después del aprendizaje de algo y antes de su recuperación de la memoria, el tiempo permitía que las huellas de memoria creadas se fortalecieran. Fueron los psicólogos alemanes George Elias Müller y su estudiante Alfons Weizsäcker, 1900, los que propusieron que el aprendizaje no inducía recuerdos instantáneos y permanentes, sino que la memoria tardaba en fijarse. Los procesos de consolidación permitirían la estabilización progresiva de la memoria a largo plazo tras su adquisición. Es decir, la memoria sigue siendo vulnerable a las alteraciones durante un periodo de tiempo después del aprendizaje. Aunque el término consolidación tiene algo más de un siglo, definir el concepto supone algunos problemas, ya que no se trata de un concepto unitario, sino que existen diferentes tipos de consolidación y diferentes planos de análisis. Por ejemplo, en el plano de análisis neurobiológico, que es uno de los niveles donde más se ha analizado la consolidación, se ha distinguido entre dos términos, la consolidación sináptica y la consolidación de sistemas. La consolidación sináptica, también conocida como celular o molecular, ocurriría en los primeros segundos, minutos después del episodio de aprendizaje en todos los sistemas de memoria. Mientras que la consolidación de sistemas es un proceso mucho más lento que permitiría que los recuerdos que son inicialmente dependientes del hipocampo y el neocórtex sufran una reorganización y puedan llegar a ser independientes del hipocampo. El modelo estándar de consolidación describe este único proceso en dos fases que implicarían estos dos tipos de consolidación. En una primera fase muy rápida, segundos o escasos minutos, la información se almacena simultáneamente en el complejo hipocampal, hipocampo y estructuras relacionadas de los lóbulos temporales como el diencéfalo, así como múltiples módulos neocorticales durante el proceso de aprendizaje. Y la segunda fase, más posterior, es más prolongada, ya que puede extenderse desde horas hasta décadas.
Y la formación hipocampal inicia un proceso en el cual el registro o huella de memoria generado en la etapa previa se transfiere gradualmente hacia los módulos neocorticales, llegando al punto en el que el acceso a estas huellas de memoria se vuelve independiente del hipocampo. También se produciría la integración del conocimiento previo con la información nueva codificada y el sueño pues, juega un papel decisivo en esta fase. Modelos más recientes, como la teoría de huellas múltiples de Nadel y Moscovich, 1997, suponen una forma distinta de conceptualizar el proceso de consolidación, destacando entre sus premisas que la formación hipocampal no tiene una funcionalidad limitada temporalmente. Actualmente existe debate respecto al número de veces que un evento que se activa puede volver a consolidarse. Se habla de un proceso de reconsolidación. La idea sería que cada vez que activamos una huella de memoria recuperamos un evento. Esta se consolidaría, lo que supondría una nueva recodificación del evento y la puesta en marcha de los procesos descritos. Este debate centra la atención en cuestiones fundamentales relativas a la naturaleza de la huella de memoria, su maduración, persistencia, recuperabilidad y modificabilidad de un evento. Y los estudios sobre la reconsolidación de la memoria han permitido comprender que los procesos de formación y almacenamiento de la memoria son extraordinariamente dinámicos. Esta flexibilidad apoyaría las teorías de corte más cognitivista relacionadas con la naturaleza reconstructiva de la memoria, pero también con modelos de corte más biológico que enfatizan la plasticidad del sistema nervioso para adaptarse a las demandas del ambiente. Vale, pasamos al siguiente punto sobre memoria y sueño. Para que los recuerdos perduren en el tiempo, necesitan consolidarse, y en este proceso el sueño es muy relevante. La investigación sobre el papel del sueño en sus procesos de aprendizaje y memoria no es nueva. Las primeras conceptualizaciones del sueño como proceso pasivo, su relación con la memoria se limitaba a evitar las interferencias producidas por otros materiales, han dado paso a teorías que refuerzan la idea del sueño como un proceso activo, en el que los dos tipos principales de sueño, el de movimientos oculares rápidos, MOR o REM, así como el sueño de ondas lentas, SOL o SWS, juegan un papel fundamental en el aprendizaje y la memoria. Papel centrado en la consolidación de recuerdos en contraposición a la vigilia, en la que son los procesos de codificación los más centrales. La consolidación es un proceso activo que tendría un doble objetivo. Primero, hacer más duraderas las huellas de memoria y segundo, facilitar su reorganización permitiendo la formación de nuevas asociaciones y la extracción de rasgos generalizados de la información con el objetivo de realizar nuevas interferencias y adquirir nuevos conocimientos. A nivel neural, durante el sueño REM, se produce la reactivación de las representaciones neurales de la información codificada previamente y las representaciones a las que da lugar esta reactivación se integrarían en la memoria a largo plazo, al menos para las memorias dependientes del hipocampo, aunque parece que podría aplicarse para las no dependientes. El sueño de ondas lentas también tiene su parte fundamental en la consolidación. La secuencia temporal SWS más REM en un ciclo normal de sueño, secuencia repetitiva de fases de aproximadamente 90 minutos, sueño ligero, sueño de ondas lentas y sueño REM, tiene funciones complementarias en la consolidación de recuerdos. Durante el SWS, la consolidación suscita la reactivación y distribución de las huellas de memoria para su almacenamiento a largo plazo. Durante la fase REM se estabilizarían los recuerdos. Investigación en este contexto. Pues han explorado los efectos del sueño como un mecanismo potenciador. Han investigado los efectos de privación de sueño en el aprendizaje y la memoria. La privación o deterioro, tanto parcial como total, tiene efectos importantes sobre el aprendizaje y la memoria. Multitud de trabajos, tanto con animales como con humanos, así lo demuestran.
Y dormir entre repeticiones facilita el aprendizaje. Por ejemplo, los participantes que duermen toda la noche antes de completar una prueba de memoria rinden mejor que los que permanecen despiertos entre el aprendizaje y la prueba. La tendencia de la memoria a beneficiarse más de las repeticiones espaciadas que se producen en días diferentes en comparación con las repeticiones masivas que se producen el mismo día podría deberse en parte al hecho de que los participantes suelen dormir entre las repeticiones espaciadas, pero no entre las masivas. Newbury y colaboradores en 2021 han realizado recientemente 2 estudios metaanalíticos para evaluar el efecto de la privación total de sueño antes y después del aprendizaje. En el primer metaanálisis analizaron los efectos de la privación de sueño después del aprendizaje, incluyendo un total de 45 estudios. Evaluaron el papel de diferentes moduladores sobre la memoria, el tipo de memoria evaluada, declarativa o procedimental, si había o no una noche reparadora de sueño antes de la prueba de memoria. Para la evaluación de la memoria declarativa, el tipo de tarea utilizada, recuerdo o reconocimiento. Y finalmente, el tipo de estímulos utilizados, emocionales o neutros. Los resultados mostraron un efecto significativo de la privación total de sueño después del aprendizaje. Este efecto fue mayor para la memoria procedimental que para la declarativa, aunque en ambas se produjo un deterioro del aprendizaje. En el caso de la memoria declarativa, el tipo de prueba utilizada para evaluar la memoria, recuerdo o reconocimiento, produjo un deterioro similar, así como el carácter emocional de los estímulos que tampoco produjo efectos diferenciales. El tener una noche de sueño reparador justo antes de hacer la prueba de memoria disminuyó el deterioro de la memoria, aunque este siguió produciéndose. Este último hallazgo sugiere que la primera noche de sueño después del aprendizaje es importante, ya que su alteración se sigue sintiendo incluso después del sueño de recuperación. También que el sueño de recuperación puede mitigar algo la alteración de la primera noche de sueño al reducir el tamaño del efecto en un 50% aproximadamente. Estos datos son coherentes con las teorías que sostienen que, al menos para los recuerdos dependientes del hipocampo, este suele actuar como un amortiguador, reteniendo la información recién aprendida hasta que haya una oportunidad de consolidación fuera de línea. La idea de que los procesos de consolidación pueden extenderse a lo largo de varias noches de sueño aún no se ha probado explícitamente. En el segundo metaanálisis se examinaron los efectos de la privación de sueño previa al episodio de aprendizaje en 31 estudios, utilizando el tipo de tarea, recuerdo o reconocimiento, como factor modulador. Encontraron que, aunque el deterioro del aprendizaje fue similar en ambas tareas, el de la memoria fue significativamente mayor cuando la privación de sueño ocurrió antes del aprendizaje en comparación con después del mismo. Estos resultados apoyan las teorías que proponen que el sueño también tiene un papel muy importante en los procesos de codificación, preparando al hipocampo para la codificación inicial de la memoria. Vale, ahora pasamos a otro apartado. Punto 4.3.3. Recuperación de la información. Procesamiento apropiado para la transferencia. PAT. Aunque el efecto de los niveles de procesamiento es muy potente, esta hipótesis no ha estado exenta de críticas, ya que no siempre que se realice un procesamiento profundo se producirá una mejor actuación. Y ya que, también porque es posible que el problema no sea el no haber realizado correctamente la codificación, sino que el procesamiento que se ha puesto en marcha a la hora de recuperar lo codificado no sea el apropiado. Por ejemplo, un estudiante prepara un examen de la carrera con contenidos muy teóricos y cuando llega al examen debe aplicar esos contenidos a una situación práctica totalmente nueva para él. En un examen teórico seguramente consiga una excelente calificación, pero no tendrá la habilidad necesaria para ponerlo en práctica en una situación totalmente nueva. La disociación de los resultados podría explicarse por el tipo de procesamiento aplicado. Según el PAT, el tipo de procesamiento que se realiza en la fase de prueba o test debe coincidir con el tipo de procesamiento que se pone en marcha durante el proceso de codificación.
Las claves en el proceso de recuperación. Existen multitud de VV asociadas con las claves que se utilizan durante el proceso de recuperación. Facilitan la recuperación, pero no todas las claves son igualmente exitosas. Aunque la clave sea correcta, puede que no tenga la suficiente fuerza para activar la representación del objetivo buscado. Por tanto, la fuerza asociativa entre la clave y el objetivo es muy importante para conseguir una buena recuperación y, además, va a depender de otros muchos factores. El número de claves disponible parece ser una variable relevante. En ocasiones, una única clave es suficiente para recuperar el objetivo, pero en otras ocasiones la recuperación mejora por el hecho de añadir más claves. No importa cuánto de fuerte, adecuada o asociada al objetivo esté una clave. Si la huella de memoria del objetivo es débil, la clave puede que no consiga la activación suficiente para recuperarla. Las claves se comportan como elementos guiados por la estimulación, procesamiento bottom-up, en el proceso de recuperación de la huella de la memoria. Pero también existen mecanismos de procesamiento guiado por el conocimiento, procesamiento top-down, como son las estrategias que ponen en marcha las personas a la hora de recuperar la información. Por ejemplo, la disposición mental en el momento de la recuperación. Vale, pues siguiente apartado. Principio de especificidad en la recuperación. Las claves son importantes en la recuperación de la memoria a largo plazo, pero estas varían en su grado de efectividad. En 1968, Tulving y Osler ponen a prueba el principio de especificidad de la recuperación. Propone que una clave es útil cuando en la codificación se presenta junto al estímulo deseado. Estos autores presentaron listas de 24 palabras que los participantes tenían que recordar. TBR, to be remembered. Las palabras TBR se expusieron para el estudio en un único ensayo de entrada en presencia o en ausencia de palabras clave débilmente asociadas a las palabras TBR. Por ejemplo, chica, palabra clave, pantalón corto. El recuerdo de las palabras TBR se evaluó en presencia o en ausencia de estas palabras clave. Los resultados mostraron que las palabras clave facilitaron el recuerdo de las palabras TBR cuando se presentaron tanto en la fase de estudio como en la de prueba, pero no cuando solo se presentaron en la de prueba. Tulving y Osler encontraron que dos claves de recuperación presentadas simultáneamente con cada palabra TBR no fueron más eficaces que las claves individuales. Entonces se concluye que las claves de recuperación específicas facilitan el recuerdo si y solo si la información sobre ellas y sobre su recuperación con las palabras TBR se almacena al mismo tiempo que la información sobre la pertenencia de las palabras a una lista dada. Y el éxito de la recuperación a grandes rasgos depende de dos factores. Primero, de la cantidad y organización de la información relevante sobre las palabras TBR en un almacén en el momento de la recuperación, disponibilidad de la información. Y segundo, la naturaleza y el número de claves de recuperación que proporciona acceso a la información almacenada, que sería la accesibilidad de la información. Esta distinción ya fue establecida por Tulving y Perston en 1966. En su estudio original, los estudiantes aprendían en un único ensayo listas de palabras pertenecientes a diferentes categorías que variaban en cuanto a su longitud, 12, 24 y 48, y número de palabras por categoría, 1, 2 y 4. Después se evaluó el recuerdo inmediato en presencia o ausencia de los nombres de las categorías que fueron utilizados como claves de recuperación. Los resultados fueron que el recuerdo con claves fue mayor que el recuerdo sin claves y el rendimiento se relacionaba directamente con la longitud de la lista e inversamente con el número de elementos por categoría.
Los autores interpretaron estos resultados apelando a que había rastros de memoria de muchas palabras suficientemente intactos que no se recordaban en las condiciones de recuerdo sin claves, es decir, las palabras estaban disponibles para la recuperación, pero no eran accesibles sin una clave adecuada. Godin y Baddeley, 1975, en un estudio ecológico, manipularon claves contextuales. 18 buceadores tuvieron que aprender listas de palabras en dos entornos naturales, tierra firme o bajo el agua. Después de la fase de aprendizaje, debían recordar las palabras que habían aprendido. Si habían aprendido las palabras en tierra firme, podían recuperarlas en el mismo entorno, tierra firme o bajo el agua. Los resultados mostraron que las listas de palabras aprendidas bajo el agua se recordaron mejor bajo el agua y las aprendidas en tierra firme se recordaron mejor cuando la recuperación se hacía en tierra firme, lo que confirma la existencia del fenómeno de la memoria dependiente del contexto en estas condiciones. Vale, siguiente punto. La práctica de recuperación, el efecto de prueba, the testing effect. Durante mucho tiempo se ha pensado que solo se puede aprender durante el estudio, por ejemplo, repitiendo una lección una y otra vez, ignorando la posibilidad de que pudiera darse durante las pruebas de recuperación, por ejemplo, repitiendo varias veces un examen. Sin embargo, las investigaciones empíricas han demostrado que la práctica de recuperación o el efecto de la prueba es en realidad un potenciador mnemotécnico muy eficaz, que suele producir grandes ganancias en la retención a largo plazo cuando se compara con el estudio repetido. Aristóteles escribió que el ejercicio de recordar repetidamente una cosa fortalece la memoria. William James resaltó el papel del proceso de recuperación en la retención de la información. Y bueno, aquí tenéis una cita sobre lo que dijo William James, por si la queréis leer. En 1919, este fenómeno es validado empíricamente con las investigaciones realizadas por Abbott. Desde entonces se han publicado multitud de trabajos en los que se ha analizado la naturaleza de ese fenómeno y se ha comprobado que el poder de la práctica de recuperación para consolidar los recuerdos tiene importantes implicaciones tanto para el estudio de la memoria como para su aplicación en diferentes contextos, de especial relevancia el contexto educativo. Las revisiones metaanalíticas más recientes han demostrado que este efecto suele ser bastante robusto en los resultados del aprendizaje. En 2008, Karpike y Rediger realizaron un estudio en el que investigaron el aprendizaje alcanzado por los participantes de su estudio a través de la práctica de recuperación. Como estímulos utilizaron pares de palabras asociadas y manipularon el número de ensayos de práctica. Un solo ensayo de práctica versus varios ensayos de práctica repetidos, así como los ensayos de estudio, más o menos. Primero, en la fase de estudio tenían que estudiar pares de palabras, Swahili e inglés. Por ejemplo, mashua, boat. Los participantes tuvieron más o menos ensayos en función del grupo al que fueron asignados. Segundo, en la fase de prueba debían recordar la palabra inglesa, por ejemplo, boat, cuando se les presentaba el par asociado, por ejemplo, mashua. En esta fase, la mitad de los participantes realizó la práctica de recuperación una sola vez y la otra mitad realizó varios ensayos de recuperación. 4 condiciones experimentales. A. Condición: pocos ensayos de estudio, una sola práctica de recuperación. B. Condición: pocos ensayos de estudio, varios ensayos de práctica de recuperación. C. Condición: muchos ensayos de estudio y una sola práctica de recuperación. Y condición D. Muchos ensayos de estudio y varios ensayos de práctica de recuperación. La variable dependiente
fue la proporción de pares correctamente completados con su asociado. Resultados, que bueno, ahí está la figura 4.9, que los expresa de manera gráfica. Como puede observarse en la figura, el aprendizaje de los participantes al cabo de una semana, evaluado a través del recuerdo de los pares asociados, fue casi el doble para aquellos participantes que pudieron repetir la práctica en comparación con aquellos que lo realizaron una sola vez. Asimismo, aquellos participantes a los que se les administró más ensayos de estudio independientemente de la condición de repetición de la práctica, repetida a un solo ensayo de práctica, no se vieron beneficiados en el recuerdo una semana después. Además del número de ensayos, se han analizado multitud de variables relacionadas con la efectividad de la práctica. Se sabe que la práctica de recuperación suele ser eficaz incluso sin retroalimentación, aunque si se proporciona feedback a los participantes, los beneficios de la prueba aumentan. Las diferentes tareas de práctica de recuperación también parecen tener efectos diferenciales en los resultados. Los estudios iniciales señalaban que las tareas orientadas al recuerdo se beneficiaban más que las orientadas al reconocimiento. Sin embargo, parece que, independientemente de la tarea utilizada, el aprendizaje es óptimo cuando la evaluación final del aprendizaje emplea el mismo tipo de tarea que la prueba de aprendizaje. Reconocimiento, recuerdo, recuerdo, recuerdo. Estos resultados estarían en consonancia con la teoría de la transferencia apropiada. Roediger y Butler, 2011, realizaron una extensa revisión de diferentes aspectos de la práctica de recuperación que habían sido abordados por numerosos estudios y sintetizaron los principales hallazgos en 5. La práctica de la recuperación suele producir una retención a largo plazo superior a la del estudio durante una cantidad de tiempo equivalente. Repetir la prueba varias veces es mejor que la realización de una sola prueba. Las pruebas con retroalimentación producen mayores beneficios que las pruebas sin retroalimentación. Es necesario un cierto retraso entre el estudio y la prueba para que la práctica de recuperación proporcione un beneficio, y los beneficios de la práctica de recuperación no se limitan al aprendizaje de una respuesta específica, sino que producen un conocimiento que puede ser transferido a diferentes contextos. Se han propuesto varias aproximaciones acerca de cómo se producen los efectos de la práctica de recuperación. Algunas teorías sugieren que, durante la práctica de recuperación, el procesamiento cognitivo es más profundo y elaborado que durante el estudio inicial. Otras propuestas hacen hincapié en el esfuerzo implicado en el procesamiento, tanto en la fase de prueba como en la de estudio, argumentando que este es mayor durante la fase de recuperación. Además, se ha utilizado la explicación basada en el concepto de la TAP, que sostiene que el rendimiento de la memoria mejora cuando los procesos cognitivos utilizados durante el aprendizaje coinciden con los necesarios para la recuperación posterior.